Amigos del Nuevo Diario Podcast, bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal. Pero antes de comenzar, yo quisiera invitarles a ustedes a que por favor se suscriban, le den me gusta, compartan y comenten este video para que llegue a demás personas. En el día de hoy me acompaña, como de costumbre, nuestro director del periódico El Nuevo Diario, don Percio Maldonado. También tenemos al presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ADIS, Julio Suero Marancini. Me acompañan también los asesores de las ADIS, José Alberto Infante, Abelardo Díaz y el licenciado en Química, José Mateo Mota. Con ellos hablaremos de un interesante e importante tema, el agua. Así que bienvenidos todos. Gracias. Gael. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, un placer tenerlos acá. Quizás sería interesante que don Julio comience a explicarnos qué hace la asociación, qué es la asociación, sí, y cuál es el propósito de esta visita acá. Don Percio Maldonado, querido amigo. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, agua. ¿Qué pasa? En el año de 1948 se fundó la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria en Chile, hace ya 70 y tantos años. Y aquí en la República Dominicana siempre ha habido el AIDIS, pero yo recuerdo en el año 62 que se hizo un congreso en Washington. El profesor Demetrio Gañán, que tengo que mencionar, era el presidente de AIDIS Dominicana. Luego se fundó ADIS, que ya eso fue en los años 70 y pico. Resulta lo siguiente, esa institución que es tan vieja como Naciones Unidas, nosotros, vamos a entrar en el tema de agua, pero quiero decir un punto importante. En el año 1973, en un congreso que se celebra cada 2 años en Asunción, Paraguay, ese congreso, conjuntamente con un simposio de la OPS, permitió, que quede claro, permitió que en América Latina, en cualquier rincón de América Latina, pudiera haber agua potable. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo en el año 61, con el ingeniero Luis Bonet, 61, a raíz de la muerte de Trujillo ahí, casi podía ser en noviembre por ahí, estaba inaugurándose la planta de tratamiento de filtración rápida de Santiago, que fue la planta moderna de filtración rápida. Cuando yo lo vi, yo pensé, yo era un muchacho, claro, que aquí en nuestro país jamás podía instalarse cosas como esa en ningún pueblo de la República Dominicana. De ahí que en ese seminario y en ese congreso de esta asociación tan importante es que se ha permitido. Y hay una pléyade de jóvenes dominicanos, cantidad, más de 20 o 25, que han estado en esas instituciones que formó la Oficina Sanitaria Panamericana y que ha sido parte de AIDIS, donde ellos conocen perfectamente cómo se puede potabilizar el agua. Hoy aquí, AIDIS es una institución que permanece. Quisiéramos ser asesores directamente del Poder Ejecutivo. Inclusive el ingeniero Infante y Abelardo van a hablar un poco sobre la ley que está en el Congreso, cuando Eduardo Estrella es senador, la ley de agua potable y saneamiento. Y queremos aquí en este programa, don Percio, aclarar bien de qué se trata la ley de APS. De todas formas, independientemente de que somos miembros de AIDIS, estas personas que nos acompañan son expertos principales en cada una de sus gestiones en la República Dominicana. Yo pienso que es importante que comencemos con la ley. Exacto. Primero, con lo que existe. Cómo estamos regulando el tema del agua en la República Dominicana y sobre todo el proyecto que descansa en el Congreso, qué cosa toca, qué cosa profundiza, qué le falta a esa ley, porque el propio presidente promovió desde la oposición y luego cuando llegó al gobierno presentó un plan para el tema del agua, pero que también como que ha quedado engavetado el proyecto. Vamos a comenzar por la ley. Por la ley. ¿Qué tenemos y qué es lo que el país realmente necesita hacia el presente y futuro? Mira, hay que arrancar quizás con los ayuntamientos cuando eran los propietarios de los acueductos. Pues se fijaron leyes para tratar de captar hacia una sola institución, en el caso de INAPA, absorbiera el manejo del sector prácticamente agua potable y saneamiento. Me refiero a los acueductos, a los alcantarillados sanitarios.
Y hija de INAPA, nació la CAS. Hijas de INAPA también nacieron las Coras, como las llamamos. Me refiero a Corazán, Coramón, Cora Vega, Cora Plata. Y esas instituciones, la Romana, esas instituciones han ido, pues, cada día más atomizándose y volviendo un poquito a lo que era antes, con diferencias, porque cada una de esas instituciones se maneja con una ley diferente. Inclusive hay una nieta ya, o sea, de la casa derivó Corabo, y ya cada día como no hay una armonía entre todas las instituciones, de tal manera que hoy no hay un indicador, no hay una visión conjunta de cómo debiera manejarse el sector agua potable y saneamiento. Y cada institución se maneja, entre comillas, a su manera. Pero, ¿qué proponemos? Proponemos una ley que tiene por objeto establecer la organización institucional del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo el desarrollo de las tareas vinculadas a la formación de políticas públicas, a la planificación y al financiamiento del sector, a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, y a la regulación, fiscalización y control integral del desempeño de todos los actores involucrados en estas actividades. Y se refiere básicamente a los prestadores de servicio. Porque hay que reconocer que hay una buena intención en cada una de las instituciones. O sea, nosotros tenemos instituciones que han hecho grandes esfuerzos para lograr lo que se ha ido construyendo, pero a la hora de operar, a la hora de mantener, a la hora de dar el servicio adecuado, pues no las tenemos. Hay algunos indicadores, por ejemplo, la continuidad del servicio. Nosotros debiéramos tener agua potable todos los días en nuestra casa y la tenemos 2 veces a la semana. ¿A quién debe estar adherida? ¿A qué ministerio debe estar adherido el tema del manejo, la responsabilidad del manejo de la salud pública? Salud pública. A nadie le quepa la menor duda de que el ministerio que tiene que tener adscrito, porque es un tema eminentemente de salud. Tanto el suministro de agua potable como el saneamiento, la recolección de las aguas residuales y el pluvial es salud pública el ente. Pero quizás salud pública es la que menos interviene en el tema, en términos prácticos, ¿verdad? Pero sería el organismo rector. Yo quiero aprovechar, como tú dices que tenemos que ser precisos, que Alberto indique en la ley cuáles son los 3 organismos fundamentales de la ley. Los prestadores, lo que es el organismo rector y cuál es su función, que puede ser rápido decir, pero hay un organismo fundamental y es el regulador. Porque hoy día las instituciones como INAPA, la CAS, se manejan con todo. Sí. Fijan tarifas, hacen toda la política. Y eso es lo que la ley permite. Es una ley bastante amplia y muy bien. Estamos trabajando en esa ley desde el año 1997. Inclusive, cuando yo fui director de la CAS del 2000-2004, se hicieron reuniones hasta con el Banco Mundial, con todas partes, y nunca se ha podido aprobar. Ahora, Eduardo Estrella nos invitó, este grupo que estamos aquí, nosotros ayudamos. Siendo presidente. Siendo presidente y él, de su cubículo, de la presidencia, bajó a su cubículo y la presentó. Eduardo Estrella, el ingeniero Eduardo Estrella. Saludo. Y yo creo que Alberto defina esos 3 puntos que son fundamentales para que entremos, fundamentalmente, el regulador. Sí. Que eso nos va a permitir a nosotros, don Percio, muchas cosas en un futuro. Quiero aclarar un punto, y es que mucha gente habla sobre el tema privatización. La ley la ven como... Y eso no es así. Y es algo que aquí, en este programa, yo quisiera que se definiera muy bien. Inclusive voy a leer el artículo de la Constitución. Porque se supone que el gobierno, el Estado dominicano, debe proveer de agua potable y saneamiento a todos los habitantes del país. Ese es un asunto que tenemos que discutirlo ahora, en este momento. Así que, por favor, Alberto, si tú puedes ver eso, pues, tú puedas separarse. Principalmente el órgano rector, indudablemente, como habíamos conversado, debe ser el Ministerio de Salud Pública. Sí. Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, debe trazar las políticas de dar calidad, cantidad. De la ley sectorial, porque quiero que se entienda bien también, don Percio, que esta es una ley sectorial, no es la ley de agua. Ojo, esta es una ley de agua potable y saneamiento de servicio, como dice Mateo. Es una ley de servicio. Es importante. Quiere decir que el agua de irrigación no está incluido. De generación eléctrica, eso no está incluido. Ellos tienen que proveerlo nosotros, pero la Constitución dice
que el agua para uso y consumo humano tiene prioridad por encima de todo. Porque si no, cuando van a llegar los sombreros no va a haber cabezas. Exacto. Entonces, nosotros somos prioritarios. Y esa es la ley que nosotros queremos defender. Agua potable. Agua Agua para potable. consumo Saneamiento. humano. Y saneamiento. Ok, y saneamiento. Por eso es que es salud. Sí. Entonces, perdón, don Julio, es bueno recalcar que existen dos leyes. Una que es la ley de aguas recursos, que es la ley de agua, que tiene como ente rector al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces está la ley de agua potable, que es la ley de agua y saneamiento, que es la ley de agua como servicio, que tiene como ente rector al Ministerio de Salud Pública. Exacto. Entonces, el órgano rector tiene que dar esas políticas, pero ¿quiénes ejecutan esas políticas? Hay dos. Básicamente, los prestatarios del servicio, los prestadores de servicios, que en este caso serían INAPA, la CAS y cualquier entidad que pueda manejar adecuadamente el agua potable en una comunidad y que pueda fiscalizar cómo distribuir, cómo dar calidad y cómo garantizar presiones, calidad, cantidad y continuidad del servicio. Bueno, pues esos prestadores estarían básicamente en una misión operativa. Y la operación tiene que llevarse a cabo fiscalizada por un órgano que es el organismo regulador. Puede ser público o privado el prestador. El prestador de servicio. Pero el regulador. El regulador jamás. El regulador es el gobierno, es el Estado. Eso es muy importante que se tenga. El que fija una tarifa es el Estado, el organismo regulador. Cualquiera puede dar agua. Pero también fija indicadores. Fija indicadores. Por supuesto. Indicadores de calidad. De indicadores de continuidad del servicio. O sea, tiene que haber un órgano que defina en plazos, en modalidades y en situaciones que se puedan presentar para que todos los dominicanos podamos recibir agua como debemos recibirla. Sí. Agua que podamos usar, que podamos tomarla directamente de la llave. Que ahora mismo el 90 y tantos % de la población no consume agua de la llave. Cuando el objetivo de un sistema de abastecimiento de agua es que la gente pueda disponer de un recurso económico, no tan barato, no, económico, que pueda pagar, porque también hay que pensar que las tarifas en República Dominicana son unas tarifas muy bajas, exceptuando naturalmente Santiago, que cobra bastante carito, sí. Pero el resto del país, aquí prácticamente el agua es gratuita. Pero yo creo que tú digas el precio. Aquí un metro cúbico de agua, aquí en la capital, son 6 pesos lo que se paga. Por un metro cúbico de agua, que son ¿cuántos galones? 254 galones por 6 pesos. Por 6 pesos dominicanos. Eso no vale un dulce en una pulpería. Entonces, pero yo no quisiera entrar en ese tema porque nosotros no queremos que se piense que la ley lo que va a hacer es aumentar. No, absolutamente no. Es muy importante. Son tantas cosas que yo creo que tú continúas con el organismo regulador. Eso es lo que más interesa, que no existe precio. No. Hay que hacerlo. A los prestadores de servicios, todos están ahí. Sí. Pues la regulación del servicio es prácticamente digamos, el sustento de la ley. Porque si no se regulan a los que dan el servicio, pues jamás vamos a obtener los resultados que queremos, como es principalmente la calidad, que yo creo que el ingeniero Mateo puede hablarnos mucho de lo que es calidad de agua servida, y que necesitamos que la ley proteja esa calidad de servicio. Pero también que esa misma ley proteja al consumidor de que no se levanten tarifas excesivas, sino por el contrario, que las tarifas puedan ser pagadas por la población y por demás, que la gente reciba agua todos los días. O sea, a pesar de que nosotros tenemos agua diariamente, las tenemos que almacenar. Sí. Ingeniero Mateo, yo creo que usted quizás sería la persona más adecuada para hablar un poco de la calidad del servicio. Buenos días. Bueno, realmente es un tema apasionante para mí, sobre todo, ¿verdad? En unos añitos ya bregando con calidad, y decir que a pesar de que se han hecho muchas inversiones, ustedes han visto que el Estado Dominicano ha invertido más de 8,000 millones de pesos en construcción de acueductos y en algunas soluciones a nivel de saneamiento. Todavía hoy hay mucho por hacer, y usted, don Percio, lo comentaba y lo visualiza y lo digiere, ¿verdad? Y lo exterioriza. Se ve que hay deficiencias, oportunidades de mejora, como decimos hoy ahora, en términos modernos, ¿verdad? Lo que antes tú decías,
eso está malo, tiene problemas. Bueno, esas son oportunidades de mejora. Pero oportunidades de mejora que se van quedando atrás, porque las acciones que se están ejecutando un poquito no van concorde con los riesgos que se están teniendo hoy en día, que son mayores riesgos que lo que existían antes, como cuando don Julio, ¿verdad?, iniciaba su extraordinaria carrera en el sector agua potable. ¿Por qué lo digo? Porque hoy los contaminantes orgánicos, inorgánicos, los derivados de esos productos que utilizan mucho hoy los gimnasios, ¿verdad?, y las proteínas, los medicamentos. Nosotros seguimos diseñando. Esa es una oportunidad para el sector. Y una tarea. Y una tarea para ADIS, procurar, ¿verdad?, que se cambie la cultura de diseñar solamente para unos contaminantes que existían en el 40. Ya hay que ir adecuando eso. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el reglamento de agua para consumo humano del Ministerio de Salud Pública, como lo decía bien el ingeniero, que debe velar por la calidad. No se le puede dejar a los prestadores de servicio hagan y deshagan. No, tiene que tener un organismo fuerte dentro de que existía. Ya hoy está degradado a departamento lo que era la Dirección General de Salud Ambiental, que sí tenía una relación directa con los directores y sí tenía una incidencia y una prontitud en atender problemas que están establecidos aquí, que pasan a diario y que todavía hoy siguen pasando y pasan desapercibidos. Mateo, decía el ingeniero, la gente aquí no bebe agua de la llave, de la ducha, que es como se llama. Y siempre aquí puede haber dos factores, o es la calidad del agua o la falta de confianza. ¿Cuál es la situación del país? ¿Y cuál es la situación de cobertura de la población dominicana con respecto a tener agua por tubería y que le pueda llegar con alguna calidad? Bueno, conforme a estadística de la ONE, hay un 86% de la población tiene cobertura de agua potable que llega a la puerta de su casa. Falta de confianza. Que yo dando un review hacia atrás, la ubico, don Julio, en la década del 80, cuando ahí se ve la necesidad, aparentemente por falta de cobertura y de cubrir demanda, de que las empresas envasadoras salgan al mercado. Ahí salió la necesidad de Noriega, de Valdesia, de Jaina, Mano Guayabo, en Santo Domingo, porque Santo Domingo no tenía otra fuente. En otras palabras, ¿tiene el agua dominicana que llega por tubería calidad para que no me mate? ¿O hay, digamos, alguna promoción maliciosa para quienes embotellan? No, mire, para que no lo mate, en un 99, 98% tiene esa calidad para que no lo mate. Lógico, sería una irresponsabilidad mía decirle, mire, en todos los acueductos, en todos los sistemas, en todas las provincias, eso pasa. No, porque hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, en Santo Domingo, tú decirle a la gente de Santo Domingo Norte que no tiene acueducto, sino que son pozos aquí, exacto, pozos allí, y un poquito la vigilancia un poco se pierde con el tema que hablábamos de salud pública y eso. Pero sí, en un 98% del agua que se produce en los acueductos de la República Dominicana, se puede decir, es potable. Yo quería meter la mano aquí. Y queríamos dejarlo para el final, porque yo le decía, don Percio, que tenemos que aquí en este programa dar soluciones. Sí. Nosotros pensamos en dar soluciones aquí. Me voy a adelantar un poco. Yo decía que en este gobierno yo tomaría una medida muy especial. Creo que Mateo aquí, él no puede hablar mucho, porque cuando un médico especialista en una cosa, tú le haces una pregunta, tiene que tener mucho cuidado cuando responde. Pero en este caso yo voy a responder. Mira, yo creo que el mayor logro que podemos tener durante estos próximos
4 años de gobierno es que el Estado, el gobierno, a las instituciones que tienen bajo su égida el abastecer de agua potable, que son INAPA, Corazán, Coramoca, todas las corren, incluyendo la CAS, que es el más grande, que le garantice y que se tomen 1 año y pico para eso, que el agua, todo el agua que se va a servir, sea potable desde el punto de vista de bacteriológico. Es bueno que sepa, porque aquí hay que decir cosas. Tú hablaste de salud pública. Yo trabajaba en los años 60 y había Doña Cucha, que tenía el Laboratorio Nacional. Cuando un punto salía rojo, y Mateo va a hablar de eso era un escándalo que se armaba, era un corredero. Y nosotros hacemos, ¿cuántos muestreos diarios se hacen aquí en la capital? 200 muestreos. Diario, aquí en la red de distribución, que se entienda. Y con el perdón del que tengo que hablar de mí, nosotros hicimos ese programa, con esa red, con Rosorania, se preparó un programa para que eso se hiciera diario. Y la calidad del agua en Santo Domingo, y todavía se mantiene, nosotros la dejamos en un 94, 96% de calidad en la red, porque se sabe que la que sale de las plantas es 100% potable. Claro, romper eso que tú dices, esa desconfianza, ese plan que hay, va a ser un poco difícil, pero por lo menos tener nosotros tener la seguridad de que eso será así. Esa era parte de lo que nosotros hubiéramos querido sugerir al final del programa, pero debe ser así. Ingeniero. Pero eso va ligado también con algo que va a hablar Abelardo ahorita, y es sobre el problema del agua no contabilizada. Del agua no contabilizada en la República Dominicana. Antes de entrar a ese punto tan importante, ingenieros y licenciados, me gustaría saber si no habría otro reto. Porque, el agua sale bien, pero las tuberías de las casas están adecuadas. Bueno, pero ya lo de la casa es un asunto interno que se pudiera asesorar. Se pudiera asesorar, inclusive. Pero si yo digo que el sector privado, y ese es un tema que vamos a tratar ahorita aquí, debe intervenir en todo. Sí. El sector privado. Por ejemplo, si usted tiene una cisterna en su casa, hay sectores que deben ser certificados que pueden ir a su casa y verificar cómo está su cisterna. He visto, soy testigo de cisternas que están al lado de pozos sépticos. Pero eso es un asunto, vuelvo y le digo, pero el hecho de que esté al lado no significa... Por ejemplo, si tú estás impermeabilizado tu asunto, mira, aquí se ven muchas cosas, no podemos entrar en ese detallito, pero de todas formas, Mateo conoce muy bien y todos conocemos. Yo no dejaría de hacer cisterna, pero si usted me pregunta por qué, yo creo que nosotros somos el único país de América Latina preparado para un ciclón. Oiga, si aquí no hubiera cisterna, mi amiga, cuando ese ciclón llega, que se va la luz durante 30 días, usted no tiene cisterna. El problema no es tenerla. No, yo creo que sepa que lo de New Orleans fue un desastre. En Puerto Rico es una cosa terrible cuando viene un ciclón. Aquí por lo menos tenemos una cisterna y duramos 10 días. Sin embargo, cuando viene el ciclón y todo el mundo usa el agua como debe ser, pero aquí es que viene el problema grave. Porque si usted me dice a mí, y Alberto y Mateo lo van a decir, y Abelardo, que aquí hay sitios donde el agua llega un día y llega los 3 días. Entonces, bueno, se puede contaminar el agua. Si hay un servicio cruzado, puede ser, yo no digo que no. Pero si nosotros tuviéramos 24 horas al día y podemos lograrlo, y eso es parte de lo que nosotros podemos, y es este seminario que hicimos. Eso es la cosa más importante, porque hay un 70% de agua no contabilizada. Y a nosotros nos tocó instalar en 2 años 73,000 medidores en 2 años. Y pudimos economizar prácticamente medio metro cúbico de agua por segundo. Estamos hablando de 11 millones de galones. Oiga bien, con la cantidad de agua que le entra a la capital hoy día, da para la población actual duplicada. Sin embargo, tenemos problemas de ese tipo. ¿Por qué? Y ahí es que vamos a llegar a este punto tan importante, y hay soluciones a corto plazo. Perdóname, don Julio, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Usted se bebería el agua de la llave que llega a su casa? Yo me la bebo en mi casa de la llave. Yo la bebo de la llave. ¿Y usted, ingeniero, se la bebe? En mi casa yo me tomo el agua de la llave que me llega a mi casa. Pero sin pasar por el filtro. No, yo la paso. La pasamos por un filtro de carbón activado para quitar el sabor a cloro. Okay. Y tú te puedes ver tu vinito y tu romito tranquilo. La que viene directamente desde la casa. Sí, desde la casa. Directamente, pues ya aquí. A su casa, y usted la pasa por el filtro. Usted tiene que tener su cisterna limpia, y usted tiene, y el filtrico que tenemos, que es de ese
Estamos hablando de un fritico de 3,000 pesos, que tú lo tienes, le cambias el cartucho cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque yo le quito el sabor a cloro. Okay. El cloro usted lo puede tener en su casa. Usted usa cloro para la ropa, por te echar una patillita de cloro en su cisterna. O sea, pero vuelvo y digo, es una cosa muy puntual. A mí me gustaría que habláramos de esto, que va a ser, don Percio, lo que va a dar al traste con eso. Y hay solución a corto plazo, en 4 años, para que nosotros podamos tener una ciudad con agua, y luego vamos a hablar de lo que se le va a inyectar a la capital. Pero quiero decir algo antes de eso, y es, usted tiene un paciente que tiene una pierna que está herida y tiene un brazo herido y resulta que usted no ha suturado bien y ese paciente está perdiendo sangre. Si usted no resuelve ese problema, usted no hace nada con meterle una transfusión. Yo digo eso que se me ocurrió esta mañana hablando con los muchachos, porque aquí hay 2 proyectos, 3, que lo tienen, el presidente los conoce, y es una, Las pérdidas del agua. La de Valdesia, la de aquí de Madrigal o Jaina, y hay uno nuevo que ha salido ahora. Pero esos son proyectos nuevos para futuro. Incrementar la oferta. Para incrementar. Pero siempre escucho que ustedes, los expertos hablan mucho de las fugas, de las pérdidas. Ahí es que vamos. Ese es el paciente que está herido. Porque pudiera pasar con el agua como pasa con el sistema eléctrico. Pues si yo economizo lo que pierdo de energía, pudiera estar construyendo una Punta Catalina de nuevo. Yo creo que con lo que tú acabas de decir, casi ni hay necesario que digamos. Pero permítanos que digamos de este seminario exactamente en el asunto de agua. Y vuelvo y repito, y hay solución. Porque si usted me dijera que no, pero hay solución. Bueno, así mismo es como acaba de apuntar don Percio. O sea, no hay gobierno eficiente con instituciones deficientes. Ese tema es relevante en lo que toca a la gestión de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Según el Banco Mundial, en la región latinoamericana existe un 43% en promedio de agua no contabilizada. Pero en la República Dominicana ese porcentaje es por encima de un 70%. ¿Qué significa eso? El agua no contabilizada tiene 2 componentes. Uno son las pérdidas físicas y otras son las pérdidas comerciales. O sea, no significa que usted pierde el 70% del agua, porque las pérdidas comerciales, que se le llaman pérdidas aparentes, son de mayor nivel que la pérdida física. Pero ambas son importantes. Realmente ese tema del agua no contabilizada es un tema que aquí ha sido tabú, porque regularmente se prioriza un modelo orientado a la oferta, es decir, aumentado a la producción del agua, y es un modelo deficiente. Explica eso bien. O sea, cada vez que tenemos un problema, lo que hacemos es que tratamos de meterle más agua. Y 1 metro cúbico de agua aquí ahora mismo, Percio, debe costar alrededor de $100 millones. Aumentarlo. Oiga bien. Sin embargo, nosotros con una inversión de tratar de reducir eso, vamos a gastar la 10ª parte de eso. Continúa, porque es bueno que se vea lo de la oferta y lo de la demanda. Es un tema, como ustedes saben, que tiene aspectos culturales, climáticos y también socioeconómicos. Pero ciertamente, si el usuario consumiera el agua de su demanda real, aquí no hubiese ese tipo de problemas. Pero naturalmente nosotros no tenemos control sobre los consumos de los usuarios. O sea, aquí no hay medidores instalados. Las empresas no miden el servicio. Si usted no mide, no puede controlar. Y lo que usted no controla, pues, es un caos total. Bien, el tema es que se debe priorizar en las instituciones de agua potable lo que se llama el modelo orientado a la oferta, que es un modelo eficiente donde usted mide el agua, donde usted controla el servicio y donde usted cobra una tarifa, como decía el ingeniero Infante, una tarifa que sea justa, o sea, una tarifa que por lo menos refleje los costos de operación del sistema. ¿De quién la fija? La fija solamente el Estado, solamente el gobierno puede fijar tarifa. Ningún, por ejemplo, prestador de servicios privados, lo que sea, no puede fijar tarifa. La fija el Estado y tiene que hacer su estudio socioeconómico. Usted va a una comunidad como, ¿qué te digo? Verón o cualquier... Y usted que tiene que decir lo que esa gente va a pagar. Es el Estado que lo hace. Es conveniente que se sepa. Sí, el Estado es el titular del servicio y este es indelegable. A través del organismo que está en la ley que hablamos, que es la parte de
Hay el nivel de rectoría, el nivel de regulación, el nivel de prestador de servicio. El nivel regulador. El nivel regulador. Prestador de servicio y también puede ser cualquiera. Hay un nivel que son los usuarios. Pero claro. Esa es la parte, más importante porque el usuario, el dueño del acueducto es el usuario. El prestador no hace, el dueño, el que usa. En ningún momento podemos perdernos. Sí, o sea, la parte más delicada de un sistema de abastecimiento es el usuario del servicio. El usuario final, el que consume el agua. Cuando escuchamos sobre pérdida de agua, uno piensa que es pérdida de agua, pero no. Es pérdida de divisa, es pérdida de dinero, de mucho dinero en dólares. Porque procesar un metro cúbico de agua requiere la inclusión de elementos de materia prima que son importadas en dólares. Pero esa es una parte ínfima. El costo real que tiene el agua es la producción, lo que lleva asociado en energía eléctrica. O sea, producir un metro cúbico de agua en promedio tiene asociado un 0.37 kilowatt hora de energía eléctrica. Es decir, que cuando usted pierde 100 millones de metros cúbicos, que aquí se producen diariamente 1.788.000 metros cúbicos, cuando usted pierde 100 millones, usted está perdiendo 100 millones multiplicado por 0.37 kilowatt hora y eso multiplicado por la tarifa de energía eléctrica que 0.07 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Es decir, que si las empresas eléctricas facturaran el consumo de energía de las empresas de agua, estas no pudieran operar. Entonces, el tema es un tema de mayor importancia porque no solamente es la reducción del agua que usted produce, es la reducción de energía, y que el costo de energía aquí es... Bueno, pero lo que usted está diciendo es que el presupuesto nacional subsidia... Totalmente. No hay forma de que usted pueda operar un sistema con esa tarifa. Ni la CAI, nadie paga energía eléctrica. Nómina y... Vamos a darle suerte. Yo me acuerdo cuando Julio Sauer que decía, bueno, si Julio Sauer no cobrara nosotros pudiéramos. Es más, hay una cosa, pero yo voy a hacer un ejemplo. El acueducto de allá de Sura, que sale de que se va a salir ahora de la presa de Montegrande. Sí. Esa fue la idea. Azuro. Esa fue la idea. Se hizo una planta de tratamiento en un sitio, Don Percio, y ahora con la presa se va a llevar el agua que alguien me estaba diciendo los otros días. No, porque nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a bombear. Yo me quité de ahí. Cuando hablan de esas cosas y voy a una conferencia, yo me voy. Me voy de una vez. Porque es así, esa es mi forma. Yo voy a decir como dijo una vez Pablo Martínez, que estaban, y eso yo le escribí. Pablo Martínez, uno de los técnicos más preparados que tenía en este país, que lo llevan a todo. Hanson Rodríguez un día, cuando estaban haciendo la Costa del Noroeste, que a mí me tocó, fue el diseñador original de eso. Trajeron una gente de fuera, no voy a decir el país que era, y entonces llegó un momento que le explicaba al hombre, le dijo, mira, por favor, traigan uno que sepa porque este no sabe. Y así fue. Eso fue. Yo le escribí eso. En paz descanse, Pablo Martínez Rodríguez. Lo que yo digo es que ese sistema, solamente bombear a esa planta, la energía que se consume ahí es más de lo que yo creo que cobra INAPA a nivel nacional. Oye, de lo que cobra a nivel nacional. Pero tenemos un mal diseño en el uso del agua porque posiblemente el agua también genera recursos suficientes por otro lado. Porque, por ejemplo, ¿quién me paga la energía que produzco con el agua? No, pero ya eso es otra cosa. Está bien, pero es el mismo recurso. Porque sí, claro. El mismo recurso que uso para usar energía, lo uso para agricultura, lo uso para el agua potable, lo uso para todo. Es decir, y ahí tal vez viene en términos estratégicos, cómo estructurar ese bien tan estratégico, tan vital que es el agua para todas las multiplicidades. Porque tú dices, bueno, ustedes manejan el consumo humano, el que ingiere la gente. Ustedes decían que se bebían la suya. Yo me bebo la mía de la ducha con una maquinita que me regaló, que creo que es coreana, una empresa me la regaló, fue y me la instaló en casa y la usamos. Problema. Pero posiblemente sea más un tema de confianza. Pero mira, Percio, pero tú acabas de dar, óyeme, en la diana con lo que acabas de decir. Te voy a explicar rápidamente. Mira, yo tuve una crítica muy seria cuando se hizo el acueducto de la línea noroeste, porque yo decía que si ese acueducto no se hacía por gravedad, ustedes son testigos, eso no iba a funcionar jamás. Por suerte que se hizo por gravedad. Lo único malo fue que se instaló una planta de tratamiento que no tiene nada que ver con lo que hay ahí.
Y es una crítica que yo hago en mi gobierno, cuando yo era director, fue en el gobierno de Hipólito Melo. Una planta de tratamiento que no tiene nada que ver con lo que es una planta como la de Valdesia, que son plantas hechas con el proyecto que yo te dije de CEPIS y de AID y de ARIS. Mira, son 3 metros cúbicos por segundo. Y la crítica que me... Gente amiga, inclusive algunos, gente amiga que sabe, que decía, no, debemos de turbinar, oye bien, esos 3 metros, para luego que tú turbines, cogerla de abajo y bombearla para la línea noroeste. Y yo era partidario de que no, de que desde el origen el agua fuera por gravedad. Y por suerte que fue así. Porque si yo turbinaba, entonces ahí yo voy y te digo, es que esos 3 metros cúbicos de agua que yo le quito a Ejegid, cuesta dinero. Eso yo se lo quito a Ejegid. Y Ejegid lo que hace es que lo turbina y siempre la energía se paga, que el agua no. Pues déjame decirte, de esos 3 metros cúbicos que yo le estoy quitando, la gente debe de pagarlo. Por eso la ley es una ley sectorial. Por eso hablamos de la ley de agua potable y saneamiento. Porque yo no tengo por qué esos 3 metros que yo se lo estoy quitando a la energía, tú no puedas pagarlo a una tarifa bajísima. Es más, estaba comentando a Abelardo ahorita de que hay, de acuerdo con los derechos humanos, tú tienes que darle una cantidad de agua a la gente, que son 6 metros cúbicos por mes. Eso es, oye, eso puede ser gratis, Percio. Sí, ahora, gratis. Ustedes han dicho lo que podemos lograr en los próximos 4 años. Ah, sí. ¿De qué inversión estamos hablando para hacer un plan efectivo, exitoso, recuperable? Porque uno supone que si vamos a hacer todo eso, también vamos a hacer que el que consume el agua la pague. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué volumen? Mira, quizá, obviamente, no, tal vez aquí no buscando una cifra exacta, porque tal vez esos cálculos no se han hecho. Pero se tiene idea de la inversión y de lo que pudiera repercutir el retorno de recuperar esa. ¿Quieres hablar inversión? de eso tú o hablo yo? Habla usted, Julio. Oye bien, esto es fundamental. Esto es fundamental. Nosotros ¿Eso no podemos, qué es? No, el seminario que se El hizo. seminario. Eso es fundamental. Y eso se presentó ahora en Lima. Oye, nosotros no podemos permitir que el 70% del agua potable que tú le metas a la ciudad se pierda. Ahora mismo la CAL le está metiendo, voy a decir un número, como yo digo, 20 metros cúbicos por segundo de agua. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Cuántos galones son eso? Son más de 500 millones de euros. Pero se pierde porque no se paga, se pierde porque se desperdicia, se pierde porque la desperdiciamos. Okay. Porque la desperdiciamos. Y se desperdicia en las redes. Porque, se desperdicia él en la casa. Lo dijo ahorita. Ahora tú me vas a decir, pero se pierde en la red. En la red, la que se pueda perder, inmediatamente hay brigadas. Y eso sí, yo me ocupé mucho de eso. Que inmediatamente tú lo... Además, el agua que tú ves en la red rota, la gente se da cuenta. Y eso hay que darle... Se puede mejorar muchísimo. Pero se ha hecho. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, a su juicio, ¿qué hace falta para que... no, pero yo te lo voy a decir ahora para mismo. que se tome y te voy a hablar en dinero también. Se apruebe la ley. Sencillamente, nosotros necesitamos hacer un plan. Un plan para evitar eso. Comenzando con un plan de macro. Estamos hablando de Santo Domingo primero. Porque Santiago hay que sacarle su comida aparte. De Santiago, hay que sacar. Se puede mejorar, pero va muy bien. Inclusive hicieron una presentación ahora en el seminario, en el congreso de ahí, de las mejores presentaciones que yo oí en ese congreso. La hizo un muchacho que tengo que decir su nombre, Ernesto Guevara, fabuloso, de Santiago, de Corazán. Nosotros necesitamos hacer un proyecto, primero sectorizar un pedazo. Tú dirás, vamos a coger sector, sí, vamos a coger el sector económico que paga. Tú coges yo tengo en mi mente, y ya yo se lo comenté, tú coges la Kennedy, hasta el Malecón, etcétera, y coges ese sector. Y nosotros vamos a instalar ahí un 100% de medidores. Son uno. Yo no sé cómo se llama ese. A ti que te gusta. Y parte de... Vamos a dejar rollo hondo que todavía. No. Entonces Medidores nosotros vamos a instalar ahí. Medidores. Pero también vamos de aquel lado a coger, que ya se hizo un estudio, lo hizo precisamente el inglés, de esa parte de aquel lado. Porque ahí en Barreras se pueden producir 4 metros cúbicos que se están dando. Y hay pozos y demás. Pero tampoco hay medición. Entonces, tenemos macro y micromedición. La micromedición ahí, estamos hablando en los dos, podemos instalar, 450,000 medidores. ¿Cómo yo lo haría? Y ahí viene tu pregunta. Muy sencillo. Nosotros no fabricamos medidores, ni macro tampoco. Entonces, hay empresas que sí lo hacen. Pero nosotros necesitamos hacer un concurso público internacional
Porque nosotros no podemos, creo yo, ponernos a comprar medidores para que lo instalemos en la casa y luego tengamos los bancos de medidores y la gente que va. Yo haría eso, Percio. Y ahí viene la nueva crítica. No, que el sector... Señor, haremos eso. Podemos hacer eso. Y entonces, el que se lo gane, eso puede durar 6 meses. Tiene que instalar, usted me va a instalar a mí en 2 años y medio. Tanto aquí de este lado. Y se pueden hacer 2 empresas, una de aquel lado también, para que instalen. Y no solamente lo instalen, sino que ellos lo midan y la facturen. Eso puede ser electrónicamente. Pero el dinero va a la casa directamente. Okay. Lo que es diario se deposita en un banco. Lo único que eso es un concurso que la gente va a decir, usted me va a pagar a mí tanto mensual, ¿verdad? Claro, hay una inversión grande al principio que los medidores. Y yo creo que con eso se puede sacar mucho de lo que se gastaría en eso, aparte de que también el gobierno puede aportar. Pero yo haría eso antes de que nosotros le metamos los 6 metros cúbicos que produce Jaina allí. Ya yo escribí una vez sobre eso, que te mandé el artículo. O ahora le están diciendo al presidente Abinader, mi querido presidente, que traiga el agua de Atillo. Atillo está a 125 kilómetros de la capital. Hay que meter. Estaríamos recuperando la vieja idea de Madrigal. No, pero no es que la vieja idea. Es que, oye, Percio, tú, el único río a ti que te queda aquí, que desde cuando los españoles, es Jaina. Por eso le digo. Pero te voy a decirte una cosa. ¿Por qué tú crees que no hizo Madrigal? Balaguer era un animal político. Ese era un proyecto del PRD. Cuando Balaguer cogió el poder en el 86, lo primero que dijo que él no iba a hacer eso y que le dijeron, no, pero vámonos para Valdesia. Pero nosotros dejamos lo mejor que hizo, dice, para Valdesia. Espérate, pero hubiera podido ser, pero espérate, el precio estaba en 2.86 y eso se hizo con dinero. Sí, pero se llegó al 6, a 6 por 1. Cuando usted menciona al río Jaina, sí, estamos hablando de la misma agua. Es la misma agua de Madrigal. Sí, quiero decir, ¿estamos hablando del mismo proyecto de Madrigal o hay alguna otra modalidad? Absolutamente. Cambio de nombre. Lo que pasa es que le cambiamos el nombre porque eso da pava, como dicen en algunos sitios. Mencionar otra vez Madrigal, está Jaina. Entonces, esos 500,000 metros cúbicos de agua por día, tú no se lo puedes meter a una ciudad que está botando el 70%. Ingeniero. No, eso es todo. Entonces, nosotros podemos comenzar por aquí. Y cuando estemos terminando aquí, ya tú puedes meterla de donde quieran. Ahora al presidente le han dicho que de Atillo. Hágala de Atillo. Yo no quiero opinar sobre eso. Pero sí opino de que aquí hay que hacer la cirugía. Hay que hacer una intervención de la red. Y eso, todo el personal que va a trabajar es dominicano. Absolutamente todo. Pero la empresa que se gane ese concurso va a traer los médicos. ¿De dónde? Hay varios países, Alemania, Corea, España fundamentalmente, México, Colombia. En Colombia hay varias ciudades que tienen 100% servido con empresas, por ejemplo, la de Medellín. Y ellos fabrican sus medidores y demás. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer ese tipo de cosas? Pienso yo. Y eso sí sería lo que daría el traste con lo que estamos hablando. Y luego después le metemos el agua de donde sea, de donde se considera que debe ser. Yo pienso que debe ser de Jaina, que está a 23 kilómetros de aquí. Y se fue a Valdesia, como dices tú, fue lo mejor que pudo haberse. Pero también pudo haberse hizo Jaina y hubiéramos tenido la misma cantidad. Y ahora nos vamos para Valdesia de nuevo. Pero ya Osama se está haciendo un estudio también en el Osama Alto. Que se haga el que más convenga, pero que lo hagamos. Para que la gente tenga una idea, creo que fui claro, ¿verdad? ¿En qué punto captaríamos el agua del río Jaina? O ahí mismo, donde en Pedro Brán, en Madrigal, eso hemos ido. Alberto y yo tuvimos los estudios por ahí, eso está fabuloso. Ahí hay una cuenca bastante bien protegida. Claclaro, eso conlleva que había Altagracia. A propósito del río Jaina, sí. y mirando... Es el río de la capital, ¿eh? La otra parte de Santo Domingo, con el caso de la Isabela y el río Osama. Sí. ¿Qué posibilidades tiene el país de suministrar agua de ese río mediante algún mecanismo de gravedad o razón? En Isabela hay una planta de tratamiento que Mateo la conoce muy bien, ahí al final. Una planta un poco complicada. Litros. Son 500 litros, un poco complicada. Una cuenca sumamente contaminada. Yo me iría por Jaina. Y si no quieren Jaina, que se vayan por otro sitio. Ahora, Osama tiene barrera de salinidad. La barrera de salinidad supuestamente debe producir hasta 4 metros cúbicos de agua. Eso es mucha agua, Percio, 4 metros. Y luego tenemos los pozos. Y nosotros en
hicimos Brujuela Cazuí, que es donde se le da agua a Boca Chica. Pero en Boca Chica tampoco hay medidor de ninguna parte. Entonces tú puedes meterle brujuela y le puedes meter 5 brujuelas más. Ahora, y no va a haber agua. Yo quiero plantearle esto a ustedes. Es administrativo y educación, por favor. Nosotros estamos hablando del agua potable. El suministro de agua potable y la posibilidad de suministrar y poder recuperarla. Pero todos sabemos que aquí hay un tema de alguna manera integral. Tenemos el tema de la basura. Contamina, es una fuente de contaminante. La mayor fuente de contaminación que hay es la basura. Tenemos mí no sé qué tú opinas. El tema de la aguas residuales. De agua residual. En fin, tenemos montones de problemas. Claro. La idea en clase, en el imaginario colectivo, para la gente el agua es gratis. Bueno, es gratis en el río. Sí, bueno, gratis. La gente no tiene como en su presupuesto que el agua hay que pagarla. Si tal vez me esfuerzan un poco, pago el agua, pero si no, se queda. Pero pagan muy caro un botellón de agua. Sí, bueno, porque ese es como el celular. Si tú no la pagas, no te la llevan. No te la llevan. Tenemos el tema del agua, tenemos la basura y tenemos la electricidad, que también tiene el mismo escenario. Muchas se pierde porque no se cobra. Ustedes hablan de los medidores. Pero usted ha hablado de un master plan, hacer un plan. Macromedición, creo que eso es. Y yo diría, bueno, un departamento es posible que yo pueda determinar más o menos una media de cuánto consume un tipo de vivienda X. Eso está establecido, dotado, normado. Y además se puede verificar hasta con una auditoría aleatoria. Es decir, te pongo el medidor y en un mes yo sé el agua más o menos que tú haces. Ya eso se hizo. Bueno, si eso se hizo... Entonces, ¿por qué el Estado Dominicano no ha sido capaz de unir esos 3 servicios y decir, bueno, todo el que está vivo y tiene electricidad consume agua y produce basura? Tú dices juntarlo para que se cobre. ¿Por qué eso no se cobra en un solo servicio? Una vez se hizo eso. Bueno, la CAS cobraba la basura. Hubo problema. Bueno, es decir, porque aquí hay un tema de recursos, de inversión de recursos. Y tú podrías decir, bueno, si el propósito final es que cada quien tenga un medidor, ese es un proceso que se lleva un tiempo, pero tú pudieras tenerlo en gran medida en toda la población, comenzando a cobrar el agua. A lo mejor yo no pago exactamente lo que tendría que pagar, pero estoy pagando. Pero aquí se cobra, no es que no se cobre. Correcto. Lo que pasa es que yo posiblemente te cobre un precio que yo entiendo que es, pero tú puedes estar consumiendo el 3 veces más. Sí. Mientras tanto, el problema fundamental, don Percio, es que los otros no tienen el agua. Porque donde tú tienes 20 metros cúbicos de agua, por ejemplo, ahora mismo en Lima, que tiene 12 millones de habitantes, creo que triplica un poco lo que se produce. Claro, allá hay una empresa que, por cierto, estaba aquí, Achea, que produce como la tercera parte de la parte de Lima. Me gustaría llegar. Yo creo que son muchas cosas que tú monto planteas. De la inversión, porque ustedes le han dejado, la idea al gobierno que tiene posibilidad en 4 años de hacer una cosa. Sí. Y probablemente, visto así, tal vez el gobierno no sabe de qué monto está hablando. Pero ya te dije, si nosotros hacemos un concurso, podemos hacerlo. Un medidor puede costar del orden de $100, por decirte un número, instalado y todo. Pero yo estoy pensando que ahí sí, y no quiero hablar mucho de préstamo, ahí sí posiblemente, con un concurso bien hecho, bien organizado, tú sabes que se hacen las cosas, se puede hacer un buen concurso. Así que, mira, nosotros le damos a usted este trabajo por 5 años. Y a los 5 años yo decido si yo... Es como una concesión. Sí. Bueno, la concesión no sería ni siquiera de agua en eso. Usted me va a instalar esos medidores. Y a partir de 2 años ya tiene que haber un 70%. Digo, usted va a instalar y va a gestionar esa... exactamente. Digamos, esa demarcación. La demarcación que le vamos a hacer. Y es posible que eso se pueda ir ampliando. Claro. Y luego después en 5 años, si usted quiere, se quede, si no, yo me quedo con eso. Pero te puedo asegurar que todo el personal que va a trabajar va a ser dominicano. Lo que no va a tener, por ejemplo, yo no tengo por qué tener banco de medidores en otros sitios. Pero paralelan, porque no estamos quedando en la capital. Y los pueblos nosotros, ya que sé. Mira, él tiene una experiencia que la hicimos nosotros, porque nosotros instalamos en 14 pueblos en el 82, perdón, cuando yo era director de INAPA en un plan, comenzamos a instalar medidores en los pueblos. Y él fue a Montecristi a instalarlo. El primer medidor que instalamos en Montecristi fue con un camión de guardia. Sí, porque te puedo decir los nombres. Y déjame decirte, cuando ya se instaló en toda la parte baja de Montecristi, ¿cuánto instalaron ustedes? Como 4.000 medidores.
en Montecristi, yo creo que tú sepas que llegó el agua donde nunca había llegado. Y en Mao pasó igual. Y desde que nosotros fuimos ahí, se acabó. Ingeniero. Ya. Hay que darle continuidad a eso. Sí, pero yo creo que sería más fácil si se le presentara al gobierno un plan con los números, porque dejándolo así se deja abierto a la inversión. Sería bueno poner por lo menos un número de más o menos de cuánto se debería de invertir para hacer eso. O tomar como ejemplo cuánto recauda Santiago, porque ahorita estamos hablando de unir los servicios. En Santiago, el recibo del agua llega también incluido con el recibo de la basura. Y de hecho, si tú no lo pagas, el recibo hasta cambia de color. Llega azul cuando tú no debes. Bueno, pasa amarillo y luego rojo. Cuando llega un recibo rojo hay problema. Entonces, esa es una logística. Se podría tomar las recaudaciones de Corazán para que la CAS vean. Yo recibo rojo. Ahora, ¿tú sabes cuál es la tarifa de Santiago? Bueno, ahora mismo en mi sector, de donde yo soy, hay una tarifa establecida porque hay un problema de 480 pesos. Porque está fijo porque hay un problema ahora con el sistema de tuberías que se están arreglando. De acuerdo, pero entonces, ¿cuánto tú crees que vale el metro cúbico de Santiago? No, ni idea. Dilo tú, Alberto. A un metro cúbico ahí sale por 28 pesos el metro. No, yo digo allí en Santiago lo que cobran. A veces cobran más. A veces cobran más. Nosotros cobramos 6. Aquí se cobra 6. Y tú sabes lo que pasa. Que allá la tarifa la pueden subir porque la ley de Corazán se lo permite que ellos. Aquí la ley. Y allá no se abstiene. El único que puede aumentar la tarifa en el país, aquí en la ciudad donde tú vives y yo vivo, el único es el presidente de la República. Y otra cosa. Es un trago muy duro. Ingenieros, no sería más Oiga lo que le estoy diciendo. La ley obviaría muchísimas cosas. Hay que echarle limón al agua. Bueno, sí, pero también yo como ciudadana, ¿no sería más fácil, en vez de tomar ya un lugar donde está hecho, que habría que romper calles y todo eso, comenzar con un lugar donde romper calles? No, pero para los medidores no se necesita eso. No se necesita. Lo único sí, lo que pasa es que... ¿Dónde se instalaría entonces los medidores? En la cometida. Es más, yo soy partidario de que el medidor se pueda instalar inclusive donde se permita dentro de la propiedad. Por ejemplo, en Santiago están en las aceras. Sí. Bueno, pero tú puedes instalarlo adentro también. Y que tú estés responsable. Porque en San Juan, mi pueblo, y San Juan, lo que hicieron es mucha gente, desde que tú te fuiste ahí, lo que hicimos que lo rompimos todo. Eso es grave. Eso es grave, romper un medidor de agua. Entonces, volvemos al tema. No creo que haya mucha dificultad en un par de días uno poder decir, este es un proyecto que vale tanto, pero tú no tienes que hacer una inversión del principio, que tú vas a hacer un concurso público internacional y puedes decir, Brasil, puede decir, no, muy buen medidor tiene, yo voy a hacer esto, y una empresa viene y dice, yo lo hago durante 4 años y se le paga trimestralmente. Yo no lo veo. Ahora hay que poner macro también. Sí. ¿Qué es macro? Por sector, tú tienes que poner el agua que está entrando con el agua que está saliendo. Por ejemplo, en el NACO ahora mismo hay un plan piloto aquí en la casa. Bueno, que está ya se instalaron. Sí, plan piloto. Por ejemplo, nosotros sabemos de Punta Cana, que yo lo sé, porque en el Congreso alguien presentó y dijo que ahí todavía tienen pérdida. ¿De cuánto fue que dijo? De un 10%. De un 10%. De la diversidad de coras que operan en el país. Sí. Imagino que hay una experiencia. Todo el mundo tiene una experiencia. Sí. De lo que cobra, lo que no cobra, cómo se cobra. Bueno, ya descubrí que en Santiago el recibo se pone rojo. Es decir, son procedimientos. ¿En qué medida hemos aprendido de esa experiencia? ¿O cada quien se guarda su propia experiencia? Porque Corazán hace bonitas exposiciones de lo que hace. Sí, pero en Perú. Pero digo yo, las diferentes coras que dan servicio, ¿saben lo que pasa en Santiago para aprender de Santiago o de Podemos retomar el tema del seminario. Sí. Precisamente el seminario para reducción y control del agua no contabilizada fue precisamente tratar de reunir todas las coras para que tengamos eso mismo que usted dice, una sola opinión sobre los temas, para ir unificando criterios. Y ciertamente la experiencia fue magnífica. Todo el mundo expuso su trabajo. Y según su diagnóstico, la pérdida que tenían, el agua no contabilizada por cada uno de los sistemas que ellos operan, las provincias. Y ciertamente fue muy importante porque de ahí salieron algunas
conclusiones y recomendaciones que se le entregaron a cada quien para que ellos empezaran a aplicar eso que nosotros vimos durante este seminario de 2 días, que fue el 21 y 22 de marzo del año pasado, 2024. Y entonces ese es el tipo de, diríamos, de actividades, de acciones que está ADIS ahora promoviendo para que las empresas se unifiquen con los criterios que ellos utilizan en la operación. Fíjese, don Percio, el tema sobre una gestión eficiente y una gestión deficiente en un sistema de abastecimiento de agua potable es algo fundamental para el país. Un sistema deficiente, el servicio es un servicio intermitente. El agua, como pasa, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas, no llega 24/7, sino que llega un día sí y quizás dentro de 3 días llega el agua. Pero en un sistema eficiente los servicios son continuos. El agua no se deteriora en la red porque está continuamente la red preñada de agua. Fluyendo, y entonces eso evita que haya contaminación. Por ejemplo, les voy a poner un caso para que usted vea lo que es un servicio eficiente y un servicio deficiente. Haciendo un paralelismo. Me van a excusar. La ciudad de Tokio tiene 38 millones de habitantes. Produce 50 metros cúbicos por segundo. Tiene agua permanente 24/7, los 38 millones de habitantes, y el agua se puede tomar directamente del grifo. Entonces tenemos la Ciudad de México, que tiene también una producción similar, 50 metros cúbicos por segundo, 24 millones de habitantes, y usted abre el grifo y no hay agua, ni tampoco se la puede tomar. No solamente eso, nadie toma agua del grifo en México. Entonces, esa es la diferencia entre un servicio eficiente y deficiente. Es el tema de la reducción del índice de agua no contabilizada. Eso que usted dice me lleva a esto. Venga. Nosotros somos 10.7 millones de personas. En el país completo. Estamos trayendo, este año cerramos con 11 puntos y algo millones de personas. Ahí tendríamos 22 millones. Hay quienes le ponen el número a los haitianos que... 22 millones, tú dices... Entre los que nos visitan... Entre los criollos. Nosotros y los turistas. Y más una migración haitiana que no tenemos el número exacto, pero hay quienes la cuantifican en millones de personas. Es decir, que estaríamos hablando in situ alrededor de 25 millones de personas a las que tenemos que suplirle servicio de agua potable. ¿Tiene el país algunos riesgos que pudiéramos hacer algunas advertencias? Y se dice que para este año queremos que vengan 12 millones hay de algo turistas. Hay algo más, y perdón que tengo que, porque nada más no fuimos al agua, es un tema también. Tenemos 25 millones de personas defecando en una isla de 78,000 kilómetros cuadrados. Ojo. Eso que yo planteo aquí, de ese sector, pudiera aprovecharse para hacer un catastro de usuarios, un catastro de redes que se hace rapidísimo. Tú eres especialista en eso. Y también nosotros determinar cómo vamos en el asunto de aguas residuales. ¿Por qué? Porque también en el plan maestro, me voy a meter el plan maestro, se incluyen unos 3 o 4 emisarios submarinos. ¿Por qué emisarios submarinos? El presidente actual de AIDIS, el ingeniero chileno, Chami, vino y me criticó. ¿Cómo tú me vas a decir? Porque él vino a hacer un trabajo hace poco, un seminario precioso aquí sobre economía circular. Julio, ¿cómo tú vas a tirar el agua al mar? Yo le dije, bueno, en este caso, en esta parte de Santo Domingo, nosotros no tenemos donde hacer una planta. Es verdad, de la Kennedy para acá. Entonces, hace muchos años, desde cuando Hydrotechnic, en el 68, y fue un trabajo que presentó Bachá ayer, muy interesante. Bachá, excelente. Aquí hay una cantidad de técnicos que tú no te lo imaginas, Percio. Y Bachá presentó eso. Y dijimos que sí, que íbamos a ser emisarios. Claro, un emisario al mar implica un desbaste. ¿Qué es un desbaste? Es sacar todo lo que es no biodegradable. Y es facilísimo. Se puede sacar, y lo podemos ver en Santa Marta, en Barranquilla. Hay sitios donde hay un desbaste. ¿Dónde se puede hacer? La feria ganadera. Hay un debate que se va a hacer con el agua de Guajimía. Y tenemos un debate aquí también de aquel lado y demás. El del Vesubio, yo ahora mismo me opondría ahí un poco, porque ahí estamos muy... Pero podemos... Yo te quiero decir con eso que no podemos hacer una planta de tratamiento de aguas residuales completa, sino un desbaste para tirar el agua al mar. Yo tú sepas que aquí nosotros no tenemos plataforma marina. Cuando tú llegas ahí a 200 metros, ya tú vas a 100. Es increíble. Eso es así que baja una pendiente. Entonces, a 300 metros, supuestamente ellos lo pueden llevar. En el caso de Brasil,
tuvieron que llevarla en Copacabana 4 kilómetros fuera a la playa. Se está pensando en Boca Chica, que está en el Banco Mundial esa. Yo personalmente creo que del río Osama, ojo, son locura de Julio Suero, del río Osama hacia el este, de la margen oriental del río Osama hasta Punta Cana, ningún agua de primer uso debe usarse para riego del campo de golf, ni de play de pelota, ni mucho menos. Tiene que ser agua de segundo uso. Y eso, en Boca Chica, tú lo sabes, nosotros planteamos una planta para que se pueda, porque eso se cobra, Percio. Romana, por ejemplo, la Romana no tiene alcantarillado sanitario. Ellos pueden hacer un alcantarillado sanitario y venderles agua a los campos de golf. Mientras tanto, ellos están regando con agua de primer uso. De un río que lo que genera son 3.5 metros cúbicos, que esa es otra presa que hay que hacer, Chabón, y la otra de Soco, junto con esta de aquí, y la de tu tierra, de Aminá. Esas son las presas que están en cosas. Ahora, ¿cómo se hacen esas presas? Hay que buscar todos esos cuartos. Hay muchísimas formas de hacerlas. Hay un sistema que se llama BOT, que lo hizo aquí el acueducto de Puerto Plata en el año 1, sin que Lili participara, lo hizo el ayuntamiento, y yo tengo eso. Hicieron el acueducto del Violón, que a nosotros nos tocó repararlo, Percio, después. Un BOT, se llama Build Operation Transfer. Tú me construyes, me opera durante 20 años y luego me transfiere. ¿Por qué no? Eso se hace en cualquier parte del mundo. Entonces, hay sistemas para que un gobierno no esté tan apretado con los cuartos. ¿Entiendes? Sí. Balaguer hizo muchísimas presas. Pero esa presa, ese trabajo que se hizo de Valdés, el agua aquí, eso hizo que se devaluara la moneda de 2 y pico, y tú tienes los datos por ahí. Sí, pero ¿cuántas veces se ha pagado esa? ¿Cuántas veces? No se ha pagado, porque aquí no, con la tarifa que tú pagas de dinero, no se ha pagado, Valdés. Oye, yo lo que don Percio, no se ha pagado, Valdés. No es que no, oye, atiéndeme lo que te voy a decir. Lo que sí se ha pagado es, oye, la energía eléctrica que tú produces desde arriba de las 2 presas y la otra. Mateo, lo que yo digo es que el agua potable que produce Valdesia, ¿verdad?, vale más que lo que se paga, que lo que paga el usuario. ¿O no? Claro, pues claro. Esa no es la discusión. Claro. No me contradiga una cosa que está ahí. Vuelvo al sitio. Hay cosas que se pueden hacer, don Percio, y que se pueden hacer en corto tiempo y a largo plazo también. Lo que a mí me gustaría que antes de que se le metiera una inyección de agua grande a la capital, de donde sea, de Jaina, o de, ¿dónde fue que tú dijiste? Gatillo, o del Alto Osama, que el enfermo aquí se suture, que nosotros podamos hacer lo que hay que hacer, paralelamente van a entrar juntos, para que hago aquí. Esa es la solución a largo plazo en los próximos 30 años. Bueno, yo creo que... No sé si acabamos con esto. Antes de cerrar, yo tengo una pregunta. Tenemos también finalmente los alcantarillados sanitarios, que voy y te digo, la empresa que se gane eso pudiéramos obligarlo a que hagan el estudio completo para ir haciendo un primer emisario, que no lo hay. El mayor reto, don Percio. El mayor reto. El agua residual y la calidad. Y otra cosa, no hay que romper la ciudad, como tú dijiste. Mira, ya hay equipos, él lo sabe, y usted lo sabe, que usted perfora por debajo horizontalmente. Y eso se va a hacer en el pluvial también. Ayer di una charla el ingeniero Bachá, excelente, sobre cómo resolver el problema del pluvial, que no nos vamos a meter en eso ahora, pero también hay solución. Antes de finalizar, porque realmente este tema tiene mucha tela por donde cortar, realmente. Este podcast podría continuar horas y horas. Sí, señor. Me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento sobre un proyecto o de una planta desalinizadora para aprovechar el agua del mar. ¿Ustedes creen que sea viable en este país? Yo le dije al presidente de la República un día hablando así con él, es mi amigo y persona, pero yo prefiero ya irme ya para el cementerio antes de que comience a hablar de esa. Sí. Bueno. Mira, y le voy a decir algo. Ahora mismo en los Estados Unidos, en el sitio más, 2 minutos, en el sitio que más produce fruto y vegetal y todo, que es California, tienen problemas de agua grandísimos en las aguas. Y el lago que está ahí, de la presa de Hoover, se está secando. Y hay una planta de tratamiento de agua salada, es desalación del agua, porque que está en el Congreso hace como 8 años. No lo han aprobado. Ese proyecto cuesta alrededor de $2.500 millones. ¿Y sabe qué cantidad de agua va a producir? ¿Sabe qué cantidad de agua va a producir? Solamente hacer la planta, porque el costo ni se te ocurra preguntar cuándo es.
esa va a producir la misma agua que me puede producir aquí la presa de Jaina. Por eso te lo dejo de ese tamaño. Ya para finalizar, un llamado a la población y al gobierno para que tome en cuenta pues todos los datos, las informaciones importantes que hicieron ahí y a las personas. Así que adelante. Desde chiquito a los niños. El trabajo pequeño, el trabajo que no se ve, el trabajo en la vivienda, la corrección de un inodoro que está boteando agua, la corrección de una llave en el jardín. Y por supuesto que está el bolsillo también. Sí. La limpieza. Yo pienso que el Ministerio de Educación debe tomar acciones para iniciar en los centros educativos públicos y privados la educación a nivel de educación primaria, educación inicial, ese proceso de concienciación del niño, porque el niño aprende más y es sensible, para ver si dentro de 20 años ya la gente aquí tiene una cultura distinta sobre el uso racional y responsable del agua potable. La limpieza de los tinacos y la cisterna, porque muchas veces creemos que es eterno y que no valoramos que hay que darle mantenimiento a la limpieza. ¿Cada cuánto tiempo mínimo? Anual. Por lo menos anual, porque la calidad del agua que recibe. Realmente muy amplio, pero mira, Percio, don Percio, y usted sepa que el acueducto de ¿cómo se llama? De Baní, que no se llama Baní, sino la provincia. Peravia. Se sacó de ahí de la presa teniendo un río ahí cerca que se habló de hacer. Ese río regula 1 metro cúbico por segundo. Se sale de Peravia. Y resulta que se gastaron muchos millones de pesos. No hay un solo medidor. Un solo medidor. Y mira, ese es de los pueblos del país más organizados y que más entiende las cosas. Porque los primeros acueductos rurales que hicimos ahí, en el año 66 y 67, yo era director técnico de INAPA, fueron los de Baní. Y esa gente se empoderaban de eso. Entonces, no hay un solo medidor en Peravia. Y ellos tienen escasez de agua profunda para sus mangos y todas sus cosas. Bueno, muy grato tenerlo. Bueno, ya con estas importantes recomendaciones y llamado a la población y al gobierno, pues despedimos este grandísimo y gratificante episodio. Recuerde, dele me gusta, comente, comparte y suscríbase para que llegue a más personas. Será hasta una próxima.